Hermano, Jesús nos mandó a buscar primeramente su reino. O sea, Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos ordenó a buscar primeramente su reino. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Buscando nuestro propio reino. O sea, el mensaje es, hermano, lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Jesucristo nos mandó a buscar primeramente de su reino. ¿Y qué nosotros estamos haciendo? Muchos de nosotros buscando nuestro propio reino, mi propio deseo, lo que a mí me gusta, lo que a mí se me hace más importante. Hermanos, pero hay una gran diferencia en lo que Jesús dijo versus lo que nosotros estamos haciendo. Así es que algunas cosas, hermanos, en nuestras vidas no están conforme a lo que Jesús dijo que debemos hacer. Hay personas que están haciendo como el Señor dijo en algunas cosas, en algunas partes de su vida. Están haciendo así en algunas partes de su vida, pero no en todo lo que nosotros debemos hacer. Ahora, cada uno de nosotros debemos ver este mensaje de una manera individual. Cada uno de nosotros debemos de atesorar este mensaje de una manera individual. O sea, ¿estoy yo viviendo mi vida como Jesús dijo? ¿O estoy yo viviendo mi vida conforme a mi voluntad? Y nosotros debemos de tener esto siempre pendiente. Lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Ahora, lo que Jesús dijo en contraste a lo que estamos haciendo. Jesús nos mandó a predicar arrepentimiento y perdón de pecado. Ese debe ser el mensaje céntrico de cada hombre y mujer de Dios. O sea, miren la palabra de Jesús: para que se predicase arrepentimiento y perdón de pecado en su nombre. O sea, eso fue lo que Jesús nos mandó a predicar a nosotros. El mensaje céntrico de un cristiano, de una iglesia, debe ser llamar a los pecadores al arrepentimiento. El mensaje de la iglesia, el mensaje de un cristiano debe de ser constantemente, sin cesar, llamar al pecador al arrepentimiento y decirle a la gente que en Cristo Jesús tenemos perdón de pecado. Pero lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo, ¿y qué está predicando la iglesia hoy? O sea, ¿cuál es el mensaje que mora dentro de la boca de los creyentes? ¿Qué se predica hoy? O sea, lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Jesús dijo que nosotros prediquemos arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Y qué está predicando la iglesia hoy? En su gran mayoría, diezmos. ¿Qué se está predicando hoy? Ofrendas. ¿Qué estamos predicando hoy? Juicio, condenación, ropa. ¿Qué estamos predicando hoy? Decretar, profecía, milagro. O sea, hermano, cuando nosotros vemos lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. ¿Qué es el mensaje común que se predica dentro de los cristianos y las iglesias? Siembra una ofrenda y Dios te la multiplica. Diezma para que Dios te bendiga en gran manera. O sea, lo que se está predicando es ropa. Que si tú no te pones esto, si te pones aquello, te va para el infierno. Que si tú no haces esto, no haces aquello, te va para el infierno. O sea, y es una guerra interna contra los mismos cristianos, desbaratándonos los unos a los otros. Que fulanito hizo eso, que fulanito hizo aquello. Que fulanito se va para el infierno porque no se viste como yo creo que debe de vestirse. O sea, hermano, lo que Jesús dijo en contraste a lo que estamos haciendo, hay una gran diferencia. Salimos a la calle y comenzamos a mandar a la gente al infierno. Salimos, hermano, a predicar, y lo que predicamos es que si tú lo decretas y que si tú lo atas, así se va a llevar a cabo. Y estamos predicando, hermano, profecía, milagros, lo que Jesús hizo. Es lo que debemos de predicar, no lo que yo he hecho.
Hermano, hoy en día vemos una gran mayoría de predicadores y pastores hablando de los milagros que ellos han hecho. Y usted ve que todo el mensaje se va en base a lo que ellos hicieron. Yo fui a una cruzada y oré y los demonios se caían por el piso, y cuando yo entré al lugar veía que los demonios se tiraban por el piso porque la unción mía era demasiado grande. O sea, eso es lo que estamos escuchando hoy en día. Hay una gran diferencia, hermanos. Hay una gran diferencia en lo que Jesús dijo que debemos predicar, en lo que hoy se está predicando. Y el protagonista, hermano, del mensaje tiene que ser Jesús. Jesús dijo que se predicase arrepentimiento y perdón de pecado en mi nombre. El protagonista del mensaje es Jesús, no soy yo. No fue lo que yo hice, no fue que yo decreté, no fue que yo oré para que las personas fuesen libres. El que liberte es Jesús. No fue que yo llegué a Guatemala o a Colombia y hubieron milagros y señales y prodigios. Hermano, hoy en día el protagonista del mensaje es el predicador. O sea, hay una gran diferencia entre lo que Jesús dijo y lo que hoy estamos haciendo. Una gran diferencia. Y es como que si estuviésemos divorciados. Y es, hermano, como que si nunca hemos leído la palabra, como que si nunca hemos entendido las ordenanzas de Jesús y lo que debemos hacer en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje de arrepentimiento? O sea, usted entra en las redes sociales y estos mensajes escasean. Usted no ve casi a nadie predicando del arrepentimiento, que hay que cambiar de dirección. Sin embargo, vemos predicadores de la prosperidad. Y vemos, hermano, que lo que se predica es milagro, sanidad, profecía, decreta, ata. Que si tú siembras 10 pesos, el Señor te da 100. ¿Qué ha pasado con el mensaje céntrico que Jesús nos ha dado a nosotros como iglesia? O sea, lo que Jesús nos mandó a predicar fue arrepentimiento y perdón de pecado. Lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Hermano, Jesús nos mandó a buscar primeramente su reino. O sea, Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos ordenó a buscar primeramente su reino. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Buscando nuestro propio reino. O sea, el mensaje es, hermano, lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Jesucristo nos mandó a buscar primeramente de su reino. ¿Y qué nosotros estamos haciendo? Muchos de nosotros buscando nuestro propio reino, mi propio deseo, lo que a mí me gusta, lo que a mí se me hace más importante. ¿Qué es lo primero en tu vida? O sea, debe de ser Dios, su reino. Eso debe ser lo primero en tu vida versus a lo que tú estás haciendo o lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Qué tiene la prioridad en tu vida? Debe de ser Dios y su reino. ¿Qué es lo que a ti te motiva en la vida? ¿Qué es lo que a ti te da fuerza? ¿Hacia qué tú muestras diligencia? ¿Hacia qué? Tu trabajo, tu familia, tu hogar. Todo eso está bueno, sí, pero por encima de todo eso tiene que estar Dios y su reino. O sea, el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente, sobre todas las cosas. O sea, eso está por encima de mi esposa, por encima de mis seres queridos, por encima de mi trabajo, por encima de mis beneficios, por encima de todo, yo tengo que amar a Dios. Lo más importante en mi vida tiene que ser Dios, su reino. O sea, Jesús nos dijo que primeramente busquemos su reino versus a lo que estamos haciendo. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Bueno, buscando nuestro propio reino, lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me conviene, lo que a mí me trae beneficio, lo que a mí me trae alegría, lo que a mí me trae gozo, lo que a mí me trae satisfacción. O sea, nosotros debemos de preguntarnos cuál es nuestra prioridad en nuestra vida. Y la prioridad de todo verdadero creyente y seguidor de Cristo tiene que ser el Señor y su reino.
Hermanos, lamentablemente ponemos las cosas seculares a un lado para llevar a cabo las cosas, para no llevar a cabo las cosas de Dios. Y nosotros en realidad debemos de poner a un lado las cosas seculares para llevar a cabo las cosas de Dios. Y no poner a Dios a un lado para llevar a cabo las cosas seculares. O sea, lo que Dios dijo versus lo que estamos haciendo. Y debemos de preguntarnos de una manera individual, ¿hacia qué yo me torno más responsable? ¿Qué o quién tiene el primer lugar en mi vida? Cuando nos detenemos y observamos el pueblo cristiano, es como que si cada cual está enfocado en lo suyo. O sea, cuando nosotros nos detenemos, hermanos, y analizamos cómo está el pueblo de Dios en general, cómo está el pueblo de los creyentes, y cuando nosotros analizamos y si hablamos con la persona y vemos su estilo de vida, es como que si cada cual está enfocado en lo suyo. El que está enfocado en su casa. El que está enfocado en su trabajo. El que está enfocado en sus amores, en su matrimonio, en su trabajo, en su viaje, en los afanes, enfocado en los afanes de la vida. O sea, hermano, es como que si estuviéramos buscando nuestro propio reino en contraste a lo que el Señor nos mandó en realidad de buscar primero, que es su reino y su justicia. O sea, hay una gran diferencia en lo que nosotros estamos haciendo a lo que Jesús nos mandó a hacer. Hermano, lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Jesús nos manda a dejarlo todo por Él. O sea, esto fue lo que Jesús nos mandó a hacer. Jesús nos mandó a dejarlo todo por Él. Versus lo que estamos haciendo, dejándolo a Él por el todo. Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46 dice la palabra: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esa perla preciosa es el reino de Dios. Y dice la palabra que este hombre, este mercader, este negociante, se encontró con una perla preciosa. Y cuando encontró esa perla preciosa, se olvidó de todo lo que tenía, lo vendió y compró esa perla. O sea, esa perla preciosa es el reino de Dios. Y cuando tú te encuentras con el reino de Dios, si tú tienes que dejarlo todo, tienes que dejarlo. ¿Qué es más importante que el reino de Dios? Hermano, Jesús nos dijo que lo dejáramos todo por Él. Y si es necesario que nosotros tengamos que despojarnos de cualquier cosa, debemos hacerlo. Constante de nosotros asegurarnos que el reino de Dios sea nuestro. Hermanos, esa perla preciosa. Y miren, y no sabemos quizás las cosas que tenía aquel mercader, pero dice la palabra que habiendo hallado esa perla, fue y lo vendió todo y compró aquella perla. El evangelio, el seguir a Cristo, es bueno hasta que tenga que dejar lo que te gusta. El seguir a Cristo es bueno hasta que tenga que entrar en conflicto por seguirlo a Él. El seguir a Cristo, el evangelio, es bueno hasta que entra en conflicto con los intereses personales y los planes y los deseos personales que tú tienes. ¿Usted sabía eso? Que el evangelio es bueno hasta que tú tengas que despojarte de algo para seguir el evangelio. El evangelio es bueno hasta que entre en conflicto con tus intereses personales. El evangelio es bueno, el seguir a Cristo es bueno hasta que entra en conflicto con tus planes y tus deseos. Y eso lo vemos en la vida del joven rico. Un joven rico se le acerca a Jesús y le dice, en el versículo 17 de Marcos 10, dice: al salir él para seguir su camino, vino corriendo
hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno. Jesucristo era bueno para el joven rico. Era un maestro bueno, hasta que Jesús le dijo que él tenía que venderlo todo para seguirle. Y ahí entró en conflicto con lo que a él le gustaba y lo que para él era importante. Ahí Jesucristo dejó de ser bueno. Ahí el evangelio dejó de ser bueno. Ahí el seguir a Cristo dejó de ser bueno. Cristo dejó de ser ese buen maestro. Porque dice la palabra que Jesucristo dijo: ve y vende todo lo que tú tienes. Y dice en el versículo 22: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El tener muchas posesiones no es pecado. Ahora, es cuando tu corazón esté en esas posesiones y que el lugar que le pertenece a Cristo en ese corazón la tenga las posesiones. Jesucristo, siendo omnisciente, sabía que lo más importante en la vida de este joven era el dinero. Por eso Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tú tienes. O sea, el evangelio es bueno, el seguir a Cristo es bueno, hasta que eso entre en conflicto con lo que a ti te gusta. Hasta que eso entre en conflicto con lo que a ti te trae interés, con lo que a ti te beneficia, con tus intereses personales. El evangelio es bueno hasta que entra en conflicto con lo que tú piensas que tú debes hacer. Hermanos y amigos, lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Jesús nos mandó a salir de las cuatro paredes versus lo que está haciendo la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia? Encajándose cada día más dentro de cuatro paredes. O sea, Jesucristo nos mandó a salir de estas cuatro paredes. Marcos 16:15 dice la palabra: y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El llamado de Jesús para la iglesia no es este edificio, la iglesia somos nosotros los creyentes. O sea, cuando nosotros nos reunimos, formamos la iglesia. Esto es un templo, un edificio. O sea, la palabra dice que Jesucristo nos mandó a ir por todo el mundo. Id. O sea, versus lo que está haciendo la iglesia. Hoy en día, las iglesias día tras día se meten más en cuatro paredes. Hermanos, el lugar verdadero de la iglesia es la calle, es fuera del templo. El lugar, el enfoque de la iglesia debe ser las almas perdidas. O sea, ese debe ser el enfoque de nosotros, la iglesia. Pero ¿qué hacemos hoy en día versus lo que Jesús dijo? Bueno, nos encerramos cada día más en cuatro paredes. Más actividades dentro de la iglesia, más congresos, más campaña, más estudios bíblicos, más oración, más culto de milagro y liberación, más vigilia, todo dentro de la iglesia y nada fuera de la iglesia. Cuando Jesús nos mandó a salir a las calles, al mundo, a los perdidos. O sea, hermano, porque por la gracia de Dios creo que todos aquí somos salvos. Y cuando nosotros nos reunimos, nos alimentamos nosotros mismos. Pero ¿y el mundo allá afuera que se está perdiendo? Hermano, más actividades dentro de las iglesias, más congresos, más campaña, más culto de milagro y liberación, más vigilias. O sea, la iglesia se está encerrando cada día más dentro de las cuatro paredes, cuando debe ser al contrario. Debemos de salir más de estas cuatro paredes. Y el diablo allá afuera arrasando con medio mundo, y nosotros aquí todo bien, tranquilito, orando, leyendo la Biblia. O sea, y el mundo allá afuera acabándose. Y las iglesias, hermanos, en cultos de liberación, en cultos de milagros. Eso es lo que yo veo en las redes sociales. Invitaciones a cultos de liberación, de milagros. Más cultos dentro de la iglesia. O sea, la iglesia se ha venido encerrando cada día más en cuatro paredes. Al contrario, Jesús nos dijo que saliéramos por todo el mundo y que predicásemos el evangelio. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús, hermano, Jesucristo se la pasó en las calles buscando a los pecadores, hermano, alcanzando a los ladrones, a las prostitutas, alcanzando al perdido. Jesucristo no se estancó dentro de una iglesia. Mientras nosotros estamos, hermanos, entretenidos los unos con los otros, entretenidos entre los salvos, las almas se están perdiendo allá afuera.
¿Y tú sabes por qué? Porque a nosotros se nos hace más fácil estar entre cristianos. O sea, esta es nuestra área de confort. O sea, la iglesia aquí que nos sentimos bien, nos sentimos confortables. Y muchas veces, hermanos, nosotros no queremos salir de la barca y caminar sobre las aguas. O sea, y muchas veces, hermano, Pedro es criticado porque Pedro, cuando comenzó a caminar sobre las aguas, se hundió y lo criticaban. Mira, le faltó la fe, pero ese fue el único que estaba dispuesto a salir de su área de confort. Ese fue el único que estaba dispuesto a caminar sobre lo desconocido bajo la palabra del Señor. Y es que muchas veces, hermano, nosotros no queremos salir de nuestra área de confort. Nos sentimos bien dentro de la iglesia. Y está bien que nos sintamos bien aquí, hermano. Pero nuestro enfoque debe ser las almas perdidas afuera. Ese debe ser el enfoque de la iglesia. O sea, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hermano, lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Jesús nos mandó a aborrecer el pecado. Y al contrario, aparentemente hoy en día, hermano, lo estamos amando más. Jesús nos mandó, hermano, a aborrecer y a sacar el pecado de nuestra vida. Y hoy en día vemos totalmente lo contrario. Es como que si nos estuviéramos abrazando más de lo que la palabra prohíbe. En Marcos capítulo 11, versículo 15 al 16, dice la palabra. Vinieron pues a Jerusalén y entró Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. No consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio. Jesucristo, hermano, entró al templo y lo purificó. Todo lo que era pecado lo echó afuera. O sea, y si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nosotros debemos de tomar esta misma actitud en nuestra vida con lo que está mal. O sea, hermano, el Señor nos mandó a echar fuera lo que a Dios no le agrada de nuestra vida. Al contrario, es como que si tuviéramos un letrero, bienvenido todo lo malo a nuestra vida. En vez de nosotros comenzar a aborrecer el pecado, es como que si nos estuviéramos enamorando más del pecado. O sea, lo que Jesús dijo versus lo que nosotros estamos haciendo. Hermano, Jesús mostró una actitud intolerante y echó fuera lo malo, lo que es considerado como pecado. Jesús nos enseña que debemos aborrecer el pecado, pero al contrario, hoy en día nos estamos enamorando y abrazando de él. Hermanos, en vez de echarlo fuera, en vez de sacarlo de nuestras vidas, es como que si le hemos abierto la puerta para que el pecado entrara a nuestras vidas. Hermanos, lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Jesús nos dijo que seamos diferentes. O sea, Jesucristo nos llama a ser diferentes. Pero al contrario, en contraste a lo que estamos haciendo, es que nos estamos asemejando cada día más al mundo. O sea, Jesucristo nos mandó a ser diferente al mundo. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué está haciendo la iglesia? La iglesia cada día más se está asemejando más al mundo. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice la palabra: vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, Jesucristo nos manda a nosotros a marcar la diferencia. Jesucristo nos manda a nosotros como iglesia a ser diferente al mundo. A nosotros hablar diferente. A nosotros actuar diferente. A nosotros amar diferente. Y hoy en día, muchas veces, hermano, cuando nos presentan una persona que se llama ser cristiana, en contraste a una persona del mundo, no podemos identificar la diferencia. O
sea, hoy en día lamentablemente con muchas personas dentro de las iglesias, su manera de actuar, su estilo de vida, de la manera que se conducen, la manera que hablan, su trato hacia el prójimo, usted no puede identificar una diferencia en esa persona. O sea, muchas veces nosotros, hermanos, nos estamos camuflajeando con el mundo y no se puede ver una diferencia en nosotros. Mas sin embargo, Jesucristo nos mandó a hacer luz en medio de tinieblas, o sea, a ser diferente. Lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Jesús nos mandó a orar en nuestro aposento, en privado. ¿Y qué se ha puesto de moda hoy en día dentro de los cristianos? Dice, coger para el monte a orar. O sea, estamos viendo el versus. O sea, Jesús nos manda a entrar en nuestro aposento y que cerremos la puerta y que oremos en secreto. ¿Y qué es lo que está de moda dentro de los cristianos hoy en día? No, que hay que subir para el monte. O sea, y si usted no sube para el monte, usted no tiene unción. Y si usted no sube para el monte, usted no se está metiendo con Dios. Y que hay que subir para el monte. Y allá en el monte, y es verdad lo que decía un pastor que yo decía que predicaba, que todo aquello que exigen que para ser ungido y para meterse con Dios hay que subir para el monte. Cuando están en el monte y vienen bajando, usted lo ve que se vienen grabando. Vengo de durar 3 días en el monte. Vengo de ayunar 6 días en el monte. Y usted lo ve, hermano, que se dan el bombo, se exhiben. Cuando la palabra lo que nos manda a cada uno de nosotros en Mateo 6:6 es que entremos en nuestro aposento y cerrada la puerta, oremos al Padre. O sea, tener una intimidad, algo privado. Ya, no de exhibirlo. Pero hoy en día, lamentablemente, hermanos, se está moviendo una corriente de supercristiano que si usted no sube al monte, usted no se está metiendo con Dios. Bueno, pero lo que la palabra dice es que yo debo de orar en lo secreto. No, era que Jesús oraba en el monte. ¿Sabe por qué Jesús oraba en el monte? Porque Jesucristo no tenía hogar. No le quedaba de otra que para él intimidar se separaba de los 12 y subía al monte a orar, porque él no tenía un aposento, él no tenía un lugar secreto para orar, no tenía casa. O sea, lo que Jesús nos llama es a tener una intimidad con el Señor. Es a nosotros entrar en nuestro aposento, en un lugar secreto y orar al Señor. Hoy en día, lo que se está haciendo es exhibir una vida súper religiosa. Es usted manifestarlo públicamente lo que usted está haciendo para que la gente a usted lo vean y lo visualicen como un hombre, una mujer que está metido con Dios. Y de ahí, hermano, es que nosotros no podemos caer en el error de vivir de las apariencias. Nosotros debemos de tener una vida íntegra. O sea, no es lo que tú veas, es quién yo soy cuando a mí nadie me está viendo con el Señor. ¿Quién soy yo cuando estoy en mi casa con la puerta cerrada y nadie me está viendo? O sea, nosotros estamos llamados a vivir una vida de integridad ante el Señor. Hermano, lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Jesús nos mandó amarnos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. ¿Y qué nosotros estamos haciendo? Nos estamos amando a nuestra manera, a nuestra conveniencia o de la manera que yo entienda que debo de amarte. Jesús dijo en Juan 15, versículo 2, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Miren esto, hermano. O sea, Jesús nos mandó amarnos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Y como Cristo nos amó? Un amor incondicional. Tú eres mi hermano y yo estoy llamado a amarte por encima de tus debilidades. Yo estoy llamado a amarte por encima de tus defectos. Por encima de que tú y yo tengamos diferentes puntos de vista, yo estoy llamado a amarte. Eso es un amor incondicional.
O sea, porque Cristo nos amó incondicionalmente. O sea, Jesús dijo que nos amemos como Él nos amó. ¿Y cómo Cristo te amó? ¿Cómo Jesús me amó? Aunque yo tengo muchos defectos y debilidades, Cristo aún murió por mí. Aunque hay muchas partes de mi vida, de la vida de Javier, que Javier tiene que arreglar y tiene que modificar, Cristo aún me ama. O sea, eso es un amor incondicional. Aunque mi hermano tiene defectos y tiene debilidades y tiene lucha, yo debo de amarlo como Cristo lo amó. Aunque mi hermano y yo hemos tenido un choque y tenemos diferentes puntos de vista, yo debo de amarlo como Cristo lo amó, por encima de sus defectos y de nuestras diferencias. ¿Cómo nosotros estamos amando? Bueno, estamos amando bajo condiciones. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me saludas, yo te saludo. Si tú me haces un favor, yo te hago un favor. O sea, hermano, Jesucristo nos llamó a amarnos incondicionalmente. O sea, y Jesucristo nos mandó a amarnos los unos a los otros. O sea, eso es que aunque mi hermano Rubén y yo, aunque quizás él piense algo de algo, yo piense algo de otra cosa, ese punto de vista diferente no debe impedir que yo a él lo ame. O sea, yo he quedado impactado hoy en día, pero óigame, de una manera sobrenatural, de personas dentro de la iglesia que al saber el punto de vista político de una persona individualmente, lo tratan diferente a uno. Oiga eso. Yo no soy PLDista, no soy PRMista, no soy de ningún partido político, de ninguno. Y yo le decía a algunos hermanos que yo no estaba de acuerdo con la decisión del presidente actual de votar contra Israel. Y hay gente que dicen que no votó contra Israel. Pero cuando hay un país que está en tierra ajena y tú votas para que ese país sea independiente, tú estás votando para que le quite la tierra a Israel. Palestina está en Israel. Y si tú votas para que sea una nación independiente, tú estás votando para que legalmente le quite la tierra que Dios le dio al pueblo de él, los judíos. O sea, tú estás votando contra Israel. Y le comentaba esto a un hermano. Y ese hermano, su actitud, su relación conmigo cambió drásticamente. Y yo le decía, mire varón, yo no voy a votar por el PLD, ni tampoco voy a votar por el PRM. Porque yo no soy de ningún partido político. La política mía yo se la hago a Jesucristo y a su reino. O sea, yo no como con partido político. Y un día vengo y saludo a ese hermano. Y él me dice, varón, a pesar de todo lo amo. Como quien dice, a pesar de que tú estás contra mi partido. O sea, yo decía, wow, pero qué mentalidad, hermano. No podemos permitir que un concepto privado, una opinión privada, una decisión privada impida o sea estorbo en nuestras relaciones como hermanos en la fe. O sea, Jesucristo nos mandó amarnos los unos a los otros. O sea, que aunque tú quizás no me caiga muy bien, yo debo de amarte. Que aunque tú quizás dijiste algo de mí, yo debo de amarte. Que aunque tú quizás hiciste algo contra mi persona, yo debo de amarte. O sea, que aunque tú quizás en algún momento no hiciste lo que yo esperaba de ti, yo debo de amarte. Aunque tú tengas luchas y batallas, yo debo de amarte. O sea, eso es un amor incondicional. O sea, lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Hermano, Jesucristo nos mandó amar al prójimo como a nosotros mismos. Y estamos nosotros amando al prójimo como a nosotros mismos. O sea, el prójimo es cualquier persona que te quede a tu lado. Y muchos evangélicos pensamos que el prójimo es solamente el cristiano dentro de la iglesia.
No, el prójimo es el haitiano, es el testigo de Jehová, el prójimo es el adventista, el prójimo es aún el satanista. Ese es tu prójimo, a eso tú debes de amarlo. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, nosotros estamos llamados a amar a las personas que nos rodean a pesar de sus defectos y sus debilidades, a pesar de sus creencias personales. A eso nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a nosotros a amar a los pecadores, a orar por ellos. Jesucristo nos ha llamado y dice la palabra que Él vino a buscar lo que se había perdido. Mas sin embargo, muchas veces cuando nosotros vemos un perdido en la calle, hermano, lo tratamos diferente. Sin embargo, cuando nosotros vemos un adicto, un alcohólico en la calle, le andamos de lejito, como que si nos fueran a contaminar. Y quizás ni le saludamos, quizás ni le hablamos. Quizás, hermano, no le mostramos el amor de Cristo a esa persona porque es un perdido. Pero al contrario, Jesucristo nos mandó hacia esas personas. Jesucristo nos mandó a buscar a los perdidos, a los pecadores. Y nosotros tendemos a acercarnos, a ser amorosos, a ser cariñosos con una persona que tenga una vida ejemplar. Nosotros tendemos a acercarnos, a saludar, a tener amistades con aquellas personas que son de renombre o que viven una vida recta y justa. Al contrario, nosotros debemos de buscar esta relación, esta amistad con los perdidos. Porque la única esperanza que ellos tienen somos nosotros. Que nosotros le hablemos de Cristo. Que nosotros reflejemos el amor de Cristo hacia ellos. Y que ellos vean una diferencia en nosotros como cristianos, que aunque la sociedad los rechace, nosotros le amamos, le abrazamos y le saludamos y hablamos con ellos. Pero yo he visto cristianos hoy en día que son demasiado santurriones, que no se le acercan a un pecador, no le hablan a un adicto, a un alcohólico, a un ladrón. O sea, hermano, nosotros estamos llamados a nosotros alcanzar a estas personas. Y quizás la única esperanza que ellos tienen de ser salvos es usted y soy yo, porque somos la luz en medio de la tiniebla. O sea, nosotros debemos de proponernos hacer estas cosas que Jesús nos mandó a hacer. Lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Ahora, usted en algún momento se ha dicho, ¿cómo yo al Señor le muestro que yo le amo? O sea, hay una sola manera en la Biblia de usted mostrarle a Cristo que usted le ama. O sea, hoy en día las iglesias predican que tú le muestres al Señor que tú le amas dando grandes ofrendas. Mentira del diablo. Hay iglesias que hoy predican que usted le muestre al Señor que usted le ama conforme a la ofrenda que usted dé. Personas que dicen que tú le muestras al Señor que tú le amas ayunando 40 y 15 días. Mentira. Hay personas que le dicen que usted le muestra al Señor que usted le ama orando 5 y 6 horas de rodilla o haciendo ciertos sacrificios físicos. Hermano, la única manera en la cual bíblicamente le mostramos a Jesús que le amamos es haciendo lo que Él nos dijo que debemos hacer. De la única manera que le mostramos a Jesucristo que le amamos es haciendo lo que Él dijo que debemos hacer. Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no hay más de ahí. O sea, Jesús dice que si nosotros le amamos, debemos hacer lo que Él nos dijo que debemos hacer. Esta es la única manera que usted y yo le podemos mostrar a Cristo que le amamos. En obediencia. O sea, usted no le muestra al Señor que usted le ama como a usted se le hace fácil. Usted no le muestra al Señor que usted le ama como a usted le aparezca. Usted le muestra a Jesús que usted le ama, usted haciendo las cosas que Él le dijo que usted debe de hacer. Y será bienaventurado todo aquel que cuando Cristo venga lo encuentre haciendo así.
haciendo así como haciendo lo que Él dijo que debemos hacer. No algunas cosas, sino haciendo así, abarca todo lo que Él dijo que nosotros debemos hacer. Ahora, cada uno de nosotros debemos de reflexionar y tomar esto de una manera individual. Lo que Jesús dijo versus lo que yo estoy haciendo. O sea, este mensaje no es para la iglesia. Este mensaje es para Javier, para mí. O sea, ¿cómo yo estoy viviendo mi vida? ¿Estoy yo haciendo lo que Cristo me dijo que yo debo hacer? O sea, lo que Jesús dijo versus lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo es conforme a lo que Jesús me mandó a hacer. ¿Estoy yo buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Estoy yo poniéndolo todo a un lado, dejándolo todo por Él, por su reino? ¿Estoy yo amando como Cristo me mandó a amar? ¿Estoy yo predicando como Cristo me mandó a predicar? ¿Estoy yo alcanzando los perdidos como Cristo me mandó a alcanzarlo? ¿Estoy yo mostrándole prioridad a Dios, a su reino, por encima de mis cosas? ¿Estoy yo marcando la diferencia en medio de un mundo oscuro? ¿Estoy yo siendo luz en medio de tinieblas? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos individualmente. ¿Amo yo a mi hermano como Cristo lo ama? Sin condiciones, sin esperar ningún beneficio o sin esperar nada en devuelto, un amor incondicional. ¿Estoy yo amando a mis enemigos como Cristo me mandó amarlo y a orar por ellos? Aquella vecina, aquel vecino al cual yo no le caigo bien, estoy yo orando por esa persona, le estoy yo mostrando amor a esa persona como Cristo me mandó amarlo. O sea, hermano, nosotros tiene que llegar a un punto en nuestra vida en el cual nosotros debemos de sentarnos y meditar en lo que Jesús dijo versus lo que yo estoy haciendo. Y si usted ama al Señor, y si usted quiere mostrarle su amor al Señor, de la única manera que tú lo haces es guardando sus mandamientos, o sea, en obediencia, haciendo lo que Jesús dijo que tú debías de hacer. Hoy en día hay un gran contraste entre lo que estamos haciendo y lo que Jesús dijo que debemos hacer. Hay una gran diferencia en la iglesia bíblica, en la iglesia de hoy en día. Hay una gran diferencia en lo que, en el trabajo que la iglesia está llamado a hacer, en el trabajo que la iglesia está haciendo. O sea, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en nosotros aborrecer y echar fuera el pecado, en cómo el pecado ha entrado a nuestra vida y lo hemos recibido. Hay una gran diferencia. Y nosotros desde hoy en día debemos de sentarnos y meditar. Y en cada área de mi vida yo debo de saber lo que Cristo dijo, compararlo con lo que yo estoy haciendo. De la única manera que en nuestra vida, hermano, habrá una relación íntima con el Señor y que le podemos mostrar que le amamos, es nosotros identificando lo que Jesús dijo, comparándolo con lo que yo estoy haciendo. Y si lo que yo estoy haciendo no está conforme con lo que Jesús dijo, yo tengo que hacer modificaciones inmediatamente. Inmediatamente. O sea, bienaventurado será usted y seré yo cuando Cristo venga, que Él nos encuentre haciendo así. Haciendo como Él dijo. O sea, esta bienaventuranza
sea, de que el que será salvo, el que heredará el reino de Dios cuando Cristo venga, es aquel que el Señor lo encuentre haciendo así. Haciendo como Él dijo. O sea, no es como yo diga, no es como yo piensa, es como Cristo dijo. Hoy es un buen día en el cual cada uno de nosotros sacar un momento, cuando usted llegue a su casa, cuando usted esté en camino hacia su casa, y haga una comparación en lo que Cristo dijo y en lo que estamos haciendo. Y si en esa comparación identificamos que hay cosas que no están conforme a lo que Cristo dijo, nosotros debemos hacer modificaciones en nuestras vidas. Y yo le garantizo que lo beneficiado será usted y seré yo. Porque hay gran recompensa y grandes bendiciones para todos aquellos que cuando Cristo venga lo encuentre haciendo así. Amén. Entonces, hermano, que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. ¿Estoy yo viviendo mi vida como Jesús dijo? ¿O estoy yo viviendo mi vida conforme a mi voluntad? Y nosotros debemos de tener esto siempre pendiente. Lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Ahora, lo que Jesús dijo en contraste a lo que estamos haciendo. Jesús nos mandó a predicar arrepentimiento y perdón de pecado. Ese debe ser el mensaje céntrico de cada hombre y mujer de Dios. O sea, miren la palabra de Jesús. Para que se predicase arrepentimiento y perdón de pecado en su nombre. O sea, eso fue lo que Jesús nos mandó a predicar a nosotros. El mensaje céntrico de un cristiano, de una iglesia, debe ser llamar a los pecadores al arrepentimiento. El mensaje de la iglesia, el mensaje de un cristiano debe de ser constantemente, sin cesar, llamar al pecador al arrepentimiento y decirle a la gente que en Cristo Jesús tenemos perdón de pecado. Pero lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo, ¿y qué está predicando a la iglesia hoy? O sea, ¿cuál es el mensaje que mora dentro de la boca de los creyentes? ¿Qué se predica hoy? O sea, lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Jesús dijo que nosotros prediquemos arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Y qué está predicando la iglesia hoy? En su gran mayoría, diezmos. ¿Qué se está predicando hoy? Ofrendas. ¿Qué estamos predicando hoy? Juicio, condenación, ropa. ¿Qué estamos predicando hoy? Decretar, profecía, milagro. O sea, hermano, cuando nosotros vemos lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. ¿Qué es el mensaje común que se predica dentro de los cristianos y las iglesias? Siembra una ofrenda y Dios te la multiplica. Diezma para que Dios te bendiga en gran manera. O sea, lo que se está predicando es ropa. Que si tú no te pones esto, si te pones aquello, te va para el infierno. Que si tú no haces esto, no haces aquello, te va para el infierno. O sea, y es una guerra interna contra los mismos cristianos, desbaratándonos los unos a los otros. Que fulanito hizo que fulanito hizo aquello. Que fulanito se va para el infierno porque no se viste como yo creo que debe de vestirse. O sea, hermano, lo que Jesús dijo en contraste a lo que estamos haciendo, hay una gran diferencia. Salimos a la calle y comenzamos a mandar a la gente al infierno. Salimos, hermano, a predicar y lo que predicamos es que si tú lo decretas y que si tú lo atas, así se va a llevar a cabo. Y estamos predicando, hermano, profecía, milagros, lo que Jesús hizo. Es lo que debemos de predicar, no lo que yo he hecho. Hermano, hoy en día vemos una gran mayoría de predicadores y pastores hablando de los milagros que ellos han hecho. Y usted ve que todo el mensaje se va en base a lo que ellos hicieron.
Yo fui a una cruzada y oré y los demonios se caían por el piso, y cuando yo entré al lugar veía que los demonios se tiraban por el piso porque la unción mía era demasiado grande. O sea, eso es lo que estamos escuchando hoy en día. Hay una gran diferencia, hermanos. Hay una gran diferencia en lo que Jesús dijo que debemos predicar, en lo que hoy se está predicando. Y el protagonista, hermano, del mensaje tiene que ser Jesús. Jesús dijo que se predicase arrepentimiento y perdón de pecado en mi nombre. El protagonista del mensaje es Jesús, no soy yo. No fue lo que yo hice, no fue que yo decreté, no fue que yo oré para que las personas fuesen libres. El que liberte es Jesús. No fue que yo llegué a Guatemala o a Colombia y hubieron milagros y señales y prodigios. Hermano, hoy en día el protagonista del mensaje es el predicador. O sea, hay una gran diferencia entre lo que Jesús dijo y lo que hoy estamos haciendo. Una gran diferencia. Y es como que si estuviésemos divorciados. Y es, hermano, como que si nunca hemos leído la palabra, como que si nunca hemos entendido las ordenanzas de Jesús y lo que debemos hacer en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje de arrepentimiento? O sea, usted entra en las redes sociales y estos mensajes escasean. Usted no ve casi a nadie predicando del arrepentimiento, que hay que cambiar de dirección. Sin embargo, vemos predicadores de la prosperidad. Y vemos, hermano, que lo que se predica es milagro, sanidad, profecía, decreta, ata. Que si tú siembras 10 pesos, el Señor te da 100. ¿Qué ha pasado con el mensaje céntrico que Jesús nos ha dado a nosotros como iglesia? O sea, lo que Jesús nos mandó a predicar fue arrepentimiento y perdón de pecado. Lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Hermano, Jesús nos mandó a buscar primeramente su reino. O sea, Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos ordenó a buscar primeramente su reino. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Buscando nuestro propio reino. O sea, el mensaje es, hermano, lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Jesucristo nos mandó a buscar primeramente de su reino. ¿Y qué nosotros estamos haciendo? Muchos de nosotros buscando nuestro propio reino, mi propio deseo, lo que a mí me gusta, lo que a mí se me hace más importante. ¿Qué es lo primero en tu vida? O sea, debe de ser Dios, su reino. Eso debe ser lo primero en tu vida versus a lo que tú estás haciendo o lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Qué tiene la prioridad en tu vida? Debe de ser Dios y su reino. ¿Qué es lo que a ti te motiva en la vida? ¿Qué es lo que a ti te da fuerza? ¿Hacia qué tú muestras diligencia? ¿Hacia qué? Tu trabajo, tu familia, tu hogar. Todo eso está bueno, sí, pero por encima de todo eso tiene que estar Dios y su reino. O sea, el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente, sobre todas las cosas. O sea, eso está por encima de mi esposa, por encima de mis seres queridos, por encima de mi trabajo, por encima de mis beneficios, por encima de todo. Yo tengo que amar a Dios. Lo más importante en mi vida tiene que ser Dios, su reino. O sea, Jesús nos dijo que primeramente busquemos su reino versus a lo que estamos haciendo. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Bueno, buscando nuestro propio reino, lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me conviene, lo que a mí me trae beneficio, lo que a mí me trae alegría, lo que a mí me trae gozo, lo que a mí me trae satisfacción. O sea, nosotros debemos de preguntarnos cuál es nuestra prioridad en nuestra vida. Y la prioridad de todo verdadero creyente y seguidor de Cristo tiene que ser el Señor y su reino. Hermanos, lamentablemente ponemos las cosas seculares a un lado para llevar a cabo las cosas, para no llevar a cabo las cosas de Dios.
Y nosotros en realidad debemos de poner a un lado las cosas seculares para llevar a cabo las cosas de Dios. Y no poner a Dios a un lado para llevar a cabo las cosas seculares. O sea, lo que Dios dijo versus lo que estamos haciendo. Y debemos de preguntarnos de una manera individual, ¿hacia qué yo me torno más responsable? ¿Qué o quién tiene el primer lugar en mi vida? Cuando nos detenemos y observamos el pueblo cristiano, es como que si cada cual está enfocado en lo suyo. O sea, cuando nosotros nos detenemos, hermanos, y analizamos cómo está el pueblo de Dios en general, cómo está el pueblo de los creyentes, y cuando nosotros analizamos y si hablamos con la persona y vemos su estilo de vida, es como que si cada cual está enfocado en lo suyo. El que está enfocado en su casa, el que está enfocado en su trabajo, el que está enfocado en sus amores, en su matrimonio, en su trabajo, en su viaje, en los afanes, enfocado en los afanes de la vida. O sea, hermano, es como que si estuviéramos buscando nuestro propio reino en contraste a lo que el Señor nos mandó en realidad de buscar primero, que es su reino y su justicia. O sea, hay una gran diferencia en lo que nosotros estamos haciendo a lo que Jesús nos mandó a hacer. Hermano, lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Jesús nos manda a dejarlo todo por Él. O sea, esto fue lo que Jesús nos mandó a hacer. Jesús nos mandó a dejarlo todo por Él. Versus lo que estamos haciendo, dejándolo a Él por el todo. Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46 dice la palabra: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esa perla preciosa es el reino de Dios. Y dice la palabra que este hombre, este mercader, este negociante, se encontró con una perla preciosa. Y cuando encontró esa perla preciosa, se olvidó de todo lo que tenía, lo vendió y compró esa perla. O sea, esa perla preciosa es el reino de Dios. Y cuando tú te encuentras con el reino de Dios, si tú tienes que dejarlo todo, tienes que dejarlo. ¿Qué es más importante que el reino de Dios? Hermano, Jesús nos dijo que lo dejáramos todo por Él. Y si es necesario que nosotros tengamos que despojarnos de cualquier cosa, debemos hacerlo. Constante de nosotros asegurarnos que el reino de Dios sea nuestro. Hermanos, esa perla preciosa. Y miren, y no sabemos quizás las cosas que tenía aquel mercader, pero dice la palabra que habiendo hallado esa perla, fue y lo vendió todo y compró aquella perla. El evangelio, el seguir a Cristo, es bueno hasta que tenga que dejar lo que te gusta. El seguir a Cristo es bueno hasta que tenga que entrar en conflicto por seguirlo a Él. El seguir a Cristo, el evangelio, es bueno hasta que entra en conflicto con los intereses personales y los planes y los deseos personales que tú tienes. ¿Usted sabía eso? Que el evangelio es bueno hasta que tú tengas que despojarte de algo para seguir el evangelio. El evangelio es bueno hasta que entre en conflicto con tus intereses personales. El evangelio es bueno, el seguir a Cristo es bueno hasta que entra en conflicto con tus planes y tus deseos. Y eso lo vemos en la vida del joven rico. Un joven rico se le acerca a Jesús y le dice, en el versículo 17 de Marcos 10, dice: al salir él para seguir su camino, vino corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno. Jesucristo era bueno para el joven rico. Era un maestro bueno hasta que Jesús le dijo
que él tenía que venderlo todo para seguirle, y ahí entró en conflicto con lo que a él le gustaba y lo que para él era importante. Ahí Jesucristo dejó de ser bueno. Ahí el evangelio dejó de ser bueno. Ahí el seguir a Cristo dejó de ser bueno. Cristo dejó de ser ese buen maestro. Porque dice la palabra que Jesucristo dijo: ve y vende todo lo que tú tienes. Y dice en el versículo 22: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El tener muchas posesiones no es pecado. Ahora, es cuando tu corazón esté en esas posesiones y que el lugar que le pertenece a Cristo en ese corazón la tenga las posesiones. Jesucristo, siendo omnisciente, sabía que lo más importante en la vida de este joven era el dinero. Por eso Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tú tienes. O sea, el evangelio es bueno, el seguir a Cristo es bueno, hasta que eso entre en conflicto con lo que a ti te gusta. Hasta que eso entre en conflicto con lo que a ti te trae interés, con lo que a ti te beneficia, con tus intereses personales. El evangelio es bueno hasta que entra en conflicto con lo que tú piensas que tú debes hacer. Hermanos y amigos, lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Jesús nos mandó a salir de las cuatro paredes versus lo que está haciendo la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia? Encajándose cada día más dentro de cuatro paredes. O sea, Jesucristo nos mandó a salir de estas cuatro paredes. Marcos 16:15 dice la palabra: y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El llamado de Jesús para la iglesia no es este edificio, la iglesia somos nosotros los creyentes. O sea, cuando nosotros nos reunimos, formamos la iglesia. Esto es un templo, un edificio. O sea, la palabra dice que Jesucristo nos mandó a ir por todo el mundo. Id. O sea, versus lo que está haciendo la iglesia. Hoy en día, las iglesias día tras día se meten más en cuatro paredes. Hermanos, el lugar verdadero de la iglesia es la calle, es fuera del templo. El lugar, el enfoque de la iglesia debe ser las almas perdidas. O sea, ese debe ser el enfoque de nosotros, la iglesia. Pero ¿qué hacemos hoy en día? Versus lo que Jesús dijo: bueno, nos encerramos cada día más en cuatro paredes. Más actividades dentro de la iglesia, más congresos, más campaña, más estudios bíblicos, más oración, más culto de milagro y liberación, más vigilia, todo dentro de la iglesia y nada fuera de la iglesia. Cuando Jesús nos mandó a salir a las calles, al mundo, a los perdidos. O sea, hermano, porque por la gracia de Dios creo que todos aquí somos salvos. Y cuando nosotros nos reunimos, nos alimentamos nosotros mismos. Pero ¿y el mundo allá afuera que se está perdiendo? Hermano, más actividades dentro de las iglesias, más congresos, más campaña, más culto de milagro y liberación, más vigilias. O sea, la iglesia se está encerrando cada día más dentro de las cuatro paredes, cuando debe ser al contrario. Debemos de salir más de estas cuatro paredes. Y el diablo allá afuera arrasando con medio mundo, y nosotros aquí todo bien, tranquilito, orando, leyendo la Biblia. O sea, y el mundo allá afuera acabándose. Y las iglesias, hermanos, en cultos de liberación, en cultos de milagros. Eso es lo que yo veo en las redes sociales. Invitaciones a cultos de liberación, de milagros. Más cultos dentro de la iglesia. O sea, la iglesia se ha venido encerrando cada día más en cuatro paredes. Al contrario, Jesús nos dijo que saliéramos por todo el mundo y que predicásemos el evangelio. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús, hermano, Jesucristo se la pasó en las calles buscando a los pecadores, hermano, alcanzando a los ladrones, a las prostitutas, alcanzando al perdido. Jesucristo no se estancó dentro de una iglesia. Mientras nosotros estamos, hermanos, entretenidos los unos con los otros, entretenido entre los salvos, las almas se están perdiendo allá afuera. ¿Y tú sabes por qué? Porque a nosotros se nos hace más fácil estar entre cristianos. O sea, esta es nuestra área de confort.
O sea, la iglesia aquí que nos sentimos bien, nos sentimos confortables. Y muchas veces, hermanos, nosotros no queremos salir de la barca y caminar sobre las aguas. O sea, y muchas veces, hermano, Pedro es criticado porque Pedro, cuando comenzó a caminar sobre las aguas, se hundió y lo criticaban. Mira, le faltó la fe, pero ese fue el único que estaba dispuesto a salir de su área de confort. Ese fue el único que estaba dispuesto a caminar sobre lo desconocido bajo la palabra del Señor. Y es que muchas veces, hermano, nosotros no queremos salir de nuestra área de confort. Nos sentimos bien dentro de la iglesia. Y está bien que nos sintamos bien aquí, hermano. Pero nuestro enfoque debe ser las almas perdidas afuera. Ese debe ser el enfoque de la iglesia. O sea, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hermano, lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Jesús nos mandó a aborrecer el pecado. Y al contrario, aparentemente hoy en día, hermano, lo estamos amando más. Jesús nos mandó, hermano, a aborrecer y a sacar el pecado de nuestra vida. Y hoy en día vemos totalmente lo contrario. Es como que si nos estuviéramos abrazando más de lo que la palabra prohíbe. En Marcos capítulo 11, versículo 15 al 16, dice la palabra. Vinieron pues a Jerusalén y entró Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. No consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio. Jesucristo, hermano, entró al templo y lo purificó. Todo lo que era pecado lo echó afuera. O sea, y si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nosotros debemos de tomar esta misma actitud en nuestra vida con lo que está mal. O sea, hermano, el Señor nos mandó a echar fuera lo que a Dios no le agrada de nuestra vida. Al contrario, es como que si tuviéramos un letrero, bienvenido todo lo malo a nuestra vida. En vez de nosotros comenzar a aborrecer el pecado, es como que si nos estuviéramos enamorando más del pecado. O sea, lo que Jesús dijo versus lo que nosotros estamos haciendo. Hermano, Jesús mostró una actitud intolerante y echó fuera lo malo, lo que es considerado como pecado. Jesús nos enseña que debemos aborrecer el pecado, pero al contrario, hoy en día nos estamos enamorando y abrazando de él. Hermanos, en vez de echarlo fuera, en vez de sacarlo de nuestras vidas, es como que si le hemos abierto la puerta para que el pecado entrara a nuestras vidas. Hermanos, lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Jesús nos dijo que seamos diferentes. O sea, Jesucristo nos llama a ser diferentes. Pero al contrario, en contraste a lo que estamos haciendo, es que nos estamos asemejando cada día más al mundo. O sea, Jesucristo nos mandó a ser diferente al mundo. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué está haciendo la iglesia? La iglesia cada día más se está asemejando más al mundo. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice la palabra: vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, Jesucristo nos manda a nosotros a marcar la diferencia. Jesucristo nos manda a nosotros como iglesia a ser diferente al mundo. A nosotros hablar diferente. A nosotros actuar diferente. A nosotros amar diferente. Y hoy en día, muchas veces, hermano, cuando nos presentan una persona que se llama ser cristiana, en contraste a una persona del mundo, no podemos identificar la diferencia. O sea, hoy en día, lamentablemente, con muchas personas dentro de las iglesias, su manera de actuar, su estilo de vida,
de la manera que se conducen, la manera que hablan, su trato hacia el prójimo, usted no puede identificar una diferencia en esa persona. O sea, muchas veces nosotros, hermanos, nos estamos camuflajeando con el mundo y no se puede ver una diferencia en nosotros. Mas sin embargo, Jesucristo nos mandó a hacer luz en medio de tinieblas, o sea, a ser diferente. Lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Jesús nos mandó a orar en nuestro aposento, en privado. ¿Y qué se ha puesto de moda hoy en día dentro de los cristianos? Dice, coger para el monte a orar. O sea, estamos viendo el versus. O sea, Jesús nos manda a entrar en nuestro aposento y que cerremos la puerta y que oremos en secreto. ¿Y qué es lo que está de moda dentro de los cristianos hoy en día? No, que hay que subir para el monte. O sea, y si usted no sube para el monte, usted no tiene unción. Y si usted no sube para el monte, usted no se está metiendo con Dios. Y que hay que subir para el monte. Y allá en el monte, y es verdad lo que decía un pastor que yo decía que predicaba, que todo aquello que exigen que para ser ungido y para meterse con Dios hay que subir para el monte. Cuando están en el monte y vienen bajando, usted lo ve que se vienen grabando. Vengo de durar 3 días en el monte. Vengo de ayunar 6 días en el monte. Y usted lo ve, hermano, que se dan el bombo, se exhiben. Cuando la palabra lo que nos manda a cada uno de nosotros en Mateo 6:6 es que entremos en nuestro aposento y cerrada la puerta, oremos al Padre. O sea, tener una intimidad, algo privado. Ya, no de exhibirlo. Pero hoy en día, lamentablemente, hermano, se está moviendo una corriente de supercristiano que si usted no sube al monte, usted no se está metiendo con Dios. Bueno, pero lo que la palabra dice es que yo debo de orar en lo secreto. No, era que Jesús oraba en el monte. ¿Sabe por qué Jesús oraba en el monte? Porque Jesucristo no tenía hogar. No le quedaba de otra que para él intimidar se separaba de los 12 y subía al monte a orar, porque él no tenía un aposento, él no tenía un lugar secreto para orar, no tenía casa. O sea, lo que Jesús nos llama es a tener una intimidad con el Señor. Es a nosotros entrar en nuestro aposento, en un lugar secreto y orar al Señor. Hoy en día, lo que se está haciendo es exhibir una vida súper religiosa. Es usted manifestarlo públicamente, lo que usted está haciendo, para que la gente a usted lo vean y lo visualicen como un hombre, una mujer que está metido con Dios. Y de ahí, hermano, es que nosotros no podemos caer en el error de vivir de las apariencias. Nosotros debemos de tener una vida íntegra. O sea, no es lo que tú veas, es quién yo soy cuando a mí nadie me está viendo con el Señor. ¿Quién soy yo cuando estoy en mi casa con la puerta cerrada y nadie me está viendo? O sea, nosotros estamos llamados a vivir una vida de integridad ante el Señor. Hermano, lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Jesús nos mandó amarnos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. ¿Y qué nosotros estamos haciendo? Nos estamos amando a nuestra manera, a nuestra conveniencia o de la manera que yo entienda que debo de amarte. Jesús dijo en Juan 15, versículo 2, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Miren esto, hermano. O sea, Jesús nos mandó amarnos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Y como Cristo nos amó? Un amor incondicional. Tú eres mi hermano y yo estoy llamado a amarte por encima de tus debilidades. Yo estoy llamado a amarte por encima de tus defectos. Por encima de que tú y yo tengamos diferentes puntos de vista, yo estoy llamado a amarte. Eso es un amor incondicional. O sea, porque Cristo nos amó incondicionalmente. O sea, Jesús dijo que nos amemos
como Él nos amó. ¿Y cómo Cristo te amó? ¿Cómo Jesús me amó? Aunque yo tengo muchos defectos y debilidades, Cristo aún murió por mí. Aunque hay muchas partes de mi vida, de la vida de Javier, que Javier tiene que arreglar y tiene que modificar, Cristo aún me ama. O sea, eso es un amor incondicional. Aunque mi hermano tiene defectos y tiene debilidades y tiene lucha, yo debo de amarlo como Cristo lo amó. Aunque mi hermano y yo hemos tenido un choque y tenemos diferentes puntos de vista, yo debo de amarlo como Cristo lo amó, por encima de sus defectos y de nuestras diferencias. ¿Cómo nosotros estamos amando? Bueno, estamos amando bajo condiciones. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me saludas, yo te saludo. Si tú me haces un favor, yo te hago un favor. O sea, hermano, Jesucristo nos llamó a amarnos incondicionalmente. O sea, y Jesucristo nos mandó a amarnos los unos a los otros. O sea, eso es que aunque mi hermano Rubén y yo, aunque quizás él piense algo de algo, yo piense algo de otra cosa, ese punto de vista diferente no debe impedir que yo a él lo ame. O sea, yo he quedado impactado hoy en día, pero óigame, de una manera sobrenatural, de personas dentro de la iglesia que al saber el punto de vista político de una persona individualmente, lo tratan diferente a uno. Oiga eso. Yo no soy PLDista, no soy PRMista, no soy de ningún partido político, de ninguno. Y yo le decía a algunos hermanos que yo no estaba de acuerdo con la decisión del presidente actual de votar contra Israel. Y hay gente que dicen que no votó contra Israel. Pero cuando hay un país que está en tierra ajena y tú votas para que ese país sea independiente, tú estás votando para que le quite la tierra a Israel. Palestina está en Israel. Y si tú votas para que sea una nación independiente, tú estás votando para que legalmente le quite la tierra que Dios le dio al pueblo de él, los judíos. O sea, tú estás votando contra Israel. Y le comentaba esto a un hermano. Y ese hermano, su actitud, su relación conmigo cambió drásticamente. Y yo le decía, mire varón, yo no voy a votar por el PLD, ni tampoco voy a votar por el PRM. Porque yo no soy de ningún partido político. La política mía yo se la hago a Jesucristo y a su reino. O sea, yo no como con partido político. Y un día vengo y saludo a ese hermano. Y él me dice, varón, a pesar de todo lo amo. Como quien dice, a pesar de que tú estás contra mi partido. O sea, yo decía, wow, pero qué mentalidad, hermano. No podemos permitir que un concepto privado, una opinión privada, una decisión privada impida o sea estorbo en nuestras relaciones como hermanos en la fe. O sea, Jesucristo nos mandó amarnos los unos a los otros. O sea, que aunque tú quizás no me caiga muy bien, yo debo de amarte. Que aunque tú quizás dijiste algo de mí, yo debo de amarte. Que aunque tú quizás hiciste algo contra mi persona, yo debo de amarte. O sea, que aunque tú quizás en algún momento no hiciste lo que yo esperaba de ti, yo debo de amarte. Aunque tú tengas luchas y batallas, yo debo de amarte. O sea, eso es un amor incondicional. O sea, lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Hermano, Jesucristo nos mandó amar al prójimo como a nosotros mismos. Y estamos nosotros amando al prójimo como a nosotros mismos. O sea, el prójimo es cualquier persona que te quede a tu lado. Y muchos evangélicos pensamos que el prójimo es solamente el cristiano dentro de la iglesia. No, el prójimo es el haitiano, es el testigo de Jehová, el prójimo es el adventista, el prójimo es aún el satanista. Ese es tu prójimo, a eso tú debes de amarlo. O
sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, nosotros estamos llamados a amar a las personas que nos rodean a pesar de sus defectos y sus debilidades, a pesar de sus creencias personales. A eso nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a nosotros a amar a los pecadores, a orar por ellos. Jesucristo nos ha llamado y dice la palabra que Él vino a buscar lo que se había perdido. Mas sin embargo, muchas veces cuando nosotros vemos un perdido en la calle, hermano, lo tratamos diferente. Sin embargo, cuando nosotros vemos un adicto, un alcohólico en la calle, le andamos de lejito, como que si nos fueran a contaminar. Y quizás ni le saludamos, quizás ni le hablamos. Quizás, hermano, no le mostramos el amor de Cristo a esa persona porque es un perdido. Pero al contrario, Jesucristo nos mandó hacia esas personas. Jesucristo nos mandó a buscar a los perdidos, a los pecadores. Y nosotros tendemos a acercarnos, a ser amorosos, a ser cariñosos con una persona que tenga una vida ejemplar. Nosotros tendemos a acercarnos, a saludar, a tener amistades con aquellas personas que son de renombre o que viven una vida recta y justa. Al contrario, nosotros debemos de buscar esta relación, esta amistad con los perdidos. Porque la única esperanza que ellos tienen somos nosotros. Que nosotros le hablemos de Cristo. Que nosotros reflejemos el amor de Cristo hacia ellos. Y que ellos vean una diferencia en nosotros como cristianos. Que aunque la sociedad los rechace, nosotros le amamos, le abrazamos y le saludamos y hablamos con ellos. Pero yo he visto cristianos hoy en día que son demasiado santurriones. Que no se le acercan a un pecador, no le hablan a un adicto, a un alcohólico, a un ladrón. O sea, hermano, nosotros estamos llamados a nosotros alcanzar a estas personas. Y quizás la única esperanza que ellos tienen de ser salvos es usted y soy yo, porque somos la luz en medio de la tiniebla. O sea, nosotros debemos de proponernos hacer estas cosas que Jesús nos mandó a hacer. Lo que Jesús dijo versus lo que estamos haciendo. Ahora, usted en algún momento se ha dicho, ¿cómo yo al Señor le muestro que yo le amo? O sea, hay una sola manera en la Biblia de usted mostrarle a Cristo que usted le ama. O sea, hoy en día las iglesias predican que tú le muestres al Señor que tú le amas dando grandes ofrendas. Mentira del diablo. Hay iglesias que hoy predican que usted le muestre al Señor que usted le ama conforme a la ofrenda que usted dé. Personas que dicen que tú le muestras al Señor que tú le amas ayunando 40 y 15 días. Mentira. Hay personas que le dicen que usted le muestra al Señor que usted le ama orando 5 y 6 horas de rodilla o haciendo ciertos sacrificios físicos. Hermano, la única manera en la cual bíblicamente le mostramos a Jesús que le amamos es haciendo lo que Él nos dijo que debemos hacer. De la única manera que le mostramos a Jesucristo que le amamos es haciendo lo que Él dijo que debemos hacer. Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no hay más de ahí. O sea, Jesús dice que si nosotros le amamos, debemos hacer lo que Él nos dijo que debemos hacer. O sea, esta es la única manera que usted y yo le podemos mostrar a Cristo que le amamos. En obediencia. O sea, usted no le muestra al Señor que usted le ama como a usted se le hace fácil. Usted no le muestra al Señor que usted le ama como a usted le aparezca. Usted le muestra a Jesús que usted le ama, usted haciendo las cosas que Él le dijo que usted debe de hacer. Y será bienaventurado todo aquel que cuando Cristo venga lo encuentre haciendo así. Haciendo así como haciendo lo que Él dijo que debemos hacer. No algunas cosas, sino haciendo así abarca
todo lo que Él dijo que nosotros debemos hacer. Ahora, cada uno de nosotros debemos de reflexionar y tomar esto de una manera individual. Lo que Jesús dijo versus lo que yo estoy haciendo. O sea, este mensaje no es para la iglesia, este mensaje es para Javier, para mí. O sea, ¿cómo yo estoy viviendo mi vida? ¿Estoy yo haciendo lo que Cristo me dijo que yo debo hacer? O sea, lo que Jesús dijo versus lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo es conforme a lo que Jesús me mandó a hacer. ¿Estoy yo buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Estoy yo poniéndolo todo a un lado, dejándolo todo por Él, por su reino? ¿Estoy yo amando como Cristo me mandó a amar? ¿Estoy yo predicando como Cristo me mandó a predicar? ¿Estoy yo alcanzando los perdidos como Cristo me mandó a alcanzarlo? ¿Estoy yo mostrándole prioridad a Dios, a su reino, por encima de mis cosas? ¿Estoy yo marcando la diferencia en medio de un mundo oscuro? ¿Estoy yo siendo luz en medio de tinieblas? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos individualmente. ¿Amo yo a mi hermano como Cristo lo ama? Sin condiciones, sin esperar ningún beneficio o sin esperar nada en devuelto, un amor incondicional. ¿Estoy yo amando a mis enemigos como Cristo me mandó amarlo y a orar por ellos? Aquella vecina, aquel vecino al cual yo no le caigo bien, estoy yo orando por esa persona, le estoy yo mostrando amor a esa persona como Cristo me mandó amarlo. O sea, hermano, nosotros tiene que llegar a un punto en nuestra vida en el cual nosotros debemos de sentarnos y meditar en lo que Jesús dijo versus lo que yo estoy haciendo. Y si usted ama al Señor, y si usted quiere mostrarle su amor al Señor, de la única manera que tú lo haces es guardando sus mandamientos, o sea, en obediencia, haciendo lo que Jesús dijo que tú debías de hacer. Hoy en día hay un gran contraste entre lo que estamos haciendo y lo que Jesús dijo que debemos hacer. Hay una gran diferencia en la iglesia bíblica, en la iglesia de hoy en día. Hay una gran diferencia en lo que, en el trabajo que la iglesia está llamado a hacer, en el trabajo que la iglesia está haciendo. O sea, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en nosotros aborrecer y echar fuera el pecado, en cómo el pecado ha entrado a nuestra vida y lo hemos recibido. Hay una gran diferencia. Y nosotros desde hoy en día debemos de sentarnos y meditar. Y en cada área de mi vida yo debo de saber lo que Cristo dijo, compararlo con lo que yo estoy haciendo. De la única manera que en nuestra vida, hermano, habrá una relación íntima con el Señor y que le podemos mostrar que le amamos, es nosotros identificando lo que Jesús dijo, comparándolo con lo que yo estoy haciendo. Y si lo que yo estoy haciendo no está conforme con lo que Jesús dijo, yo tengo que hacer modificaciones inmediatamente. Inmediatamente. O sea, bienaventurado será usted y seré yo cuando Cristo venga, que Él nos encuentre haciendo así. Haciendo como Él dijo. O sea, esta bienaventuranza, o sea, de que el que será salvo, el que heredará el reino de Dios cuando Cristo venga, es aquel
que el Señor lo encuentre haciendo así. Haciendo como Él dijo. O sea, no es como yo diga, no es como yo piensa, es como Cristo dijo. Hoy es un buen día en el cual cada uno de nosotros sacar un momento, cuando usted llegue a su casa, cuando usted esté en camino hacia su casa, y haga una comparación en lo que Cristo dijo y en lo que estamos haciendo. Y si en esa comparación identificamos que hay cosas que no están conforme a lo que Cristo dijo, nosotros debemos hacer modificaciones en nuestras vidas. Y yo le garantizo que lo beneficiado será usted y seré yo. Porque hay gran recompensa y grandes bendiciones para todos aquellos que cuando Cristo venga lo encuentre haciendo así. Amén. Entonces, hermano, que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde.